La lluvia caía como si el cielo se hubiera enlutado con ella. Los truenos resonaban en el pueblo vacío mientras Rosa María apretaba con más fuerza las manos de sus hijos. La vieja olla le golpeaba la pierna a cada paso y dentro de la bolsa de plástico el sonido de los pocos platos rotos se mezclaba con los sollozos apagados de Alicia, su hija menor. La niña temblaba, tenía los zapatos empapados y repetía: «Mami, ¿dónde vamos a dormir?». Rosa se tragó el nudo en la garganta, intentando ocultar su desesperación. El dolor era profundo, pero el instinto de protección hablaba más fuerte. Atrajo a los niños hacia sí, se cubrió la cara con el chal y, aún sin rumbo, siguió adelante. El suelo era puro lodo y sus pies se hundían a cada paso. Tras ella, la puerta principal se cerró de golpe. Dolores, con los brazos cruzados, la observaba por la rendija de la ventana, como quien gana una guerra sucia. Rose no miró atrás. Ese hogar, construido con tanto esfuerzo junto a su esposo, era ahora un pasado arrancado a la fuerza. Su esposo había fallecido hacía menos de una semana. Apenas tuvo tiempo de lamentar su pérdida. Apenas tuvo tiempo de comprender el vacío en su corazón y ya tenía que ser fuerte por los niños. La muerte llegó como un corte agudo. La expulsión, como sal en una herida abierta. El viento gélido se colaba por los agujeros del vestido de Rosa y los niños se acurrucaban bajo la tela húmeda que ella había improvisado para protegerse. Cada relámpago iluminaba la escena desolada. Casas cerradas, ventanas cerradas, un silencio cómplice. Ningún vecino se atrevía a ofrecer ayuda. Rosa susurraba para sí misma, casi como una plegaria: «Dios, si me escuchas, no me dejes caer». Caminaron durante minutos que parecieron horas, hasta que Rosa divisó un viejo cobertizo de madera abandonado cerca del camino que conducía al mercado del pueblo. La puerta crujió y parte del techo se derrumbó, pero era el único refugio posible en aquella cruel tormenta. Empujó la puerta con el hombro y, al entrar, olió a moho y madera húmeda. Se quitó el chal de los hombros y lo extendió en el suelo. «Mira, vamos a intentar descansar un poco», dijo en voz baja, intentando parecer tranquila. Julián, el hijo del medio, preguntó con los ojos grandes y húmedos: «Mamá, ¿papá vuelve mañana?». Rosa dudó un segundo, pero simplemente respondió: «Ahora está con Dios, y Dios nos cuidará». El cobertizo parecía aún más lúgubre por dentro. La tenue luz que se filtraba por las grietas del techo con goteras proyectaba sombras irregulares sobre las viejas paredes de madera marcadas por el tiempo y el abandono. El suelo estaba húmedo, cubierto de tierra mezclada con hojas secas arrastradas por el viento de la tormenta. Rosa María cerró la puerta con cuidado, no para impedir la entrada, sino para intentar contener el frío que se colaba sin invitación. El olor a moho era intenso, casi sofocante, pero seguía siendo el único lugar donde podía proteger a sus hijos esa noche. Se arrodilló lentamente, sintiendo la protesta de su cuerpo cansado, y extendió el único chal que tenía. La tela estaba empapada, pesada, pero era todo lo que tenía. Llamó a sus hijos con un gesto amable. «Vengan, quédense juntos», dijo en voz baja, como si el silencio pudiera romperse fácilmente. Los niños obedecieron sin quejarse. Estaban demasiado exhaustos para preguntar. Rosa los envolvió en el chal, apretándolos contra su pecho, intentando crear calor donde solo había frío y miedo. El sonido de la lluvia golpeando el techo roto resonaba como un lamento constante. Cada gota que caía parecía recordarle a Rosa todo lo que había perdido: su esposo, su hogar, su seguridad, todo arrebatado en tan solo unos días. El pequeño Julián, con sus grandes ojos confundidos, rompió el silencio. «Mami,
¿Papá regresa hoy?, preguntó con voz débil, casi un susurro. Rosa sintió que se le rompía el corazón de nuevo. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Solo abrazó a su hijo con más fuerza mientras una lágrima rodaba silenciosamente por su rostro. Alicia, la menor, empezó a temblar. «Hace frío, mami», murmuró. Rosa besó la frente de su hija y respondió: «Lo sé, mi amor. Aguanta un poco más. Dios nos cuida». No había certeza en esas palabras, solo fe, una fe cansada y herida, pero aún viva. Cerró los ojos y sin mover los labios oró en silencio. No pidió riquezas ni venganza, solo pidió fuerza para seguir adelante y protección para esos niños que dependían completamente de ella. El tiempo parecía haberse detenido. El cobertizo crujía con el viento, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Rosa se mantenía despierta, incluso con los ojos pesados. No dormitaba de verdad, solo dormitaba unos segundos, siempre alerta, siempre vigilante. La maternidad la mantenía despierta. El instinto de protección era más fuerte que el agotamiento. En un momento dado, oyó pasos afuera, contuvo la respiración, con el corazón acelerado, pero solo eran ramas, arrastradas por la lluvia. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Miguel, el mayor, al notar su respiración irregular. Rosa se secó la cara rápidamente. «No, hijo, es solo la lluvia que se me mete en los ojos», mintió intentando sonreír. Miguel no respondió. Simplemente apretó con fuerza la mano de su madre. Ese simple gesto le infundió un coraje inesperado. Allí, en la oscuridad, Rosa se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía 4 razones para seguir luchando. La madrugada transcurría lentamente. El hambre la carcomía, le dolía el cuerpo, pero algo en su interior comenzaba a reorganizarse. El dolor seguía ahí, vivo, palpitante, pero junto a él emergía una silenciosa determinación. Rosa sentía que esta noche no era solo sufrimiento, era un comienzo, una prueba de fe, una travesía. Repetía en voz baja, casi como un pacto con Dios: «Si sobrevivo esta noche, haré lo que sea necesario por mis hijos». Y sin darse cuenta, en medio de la pérdida y la injusticia, una nueva fuerza comenzó a nacer en ella, preparándola para lo que estaba por venir. En la mañana del tercer día, el frío ya no era el mayor enemigo. Era el hambre, el dolor del hambre silenciosa, extendiéndose por su cuerpo como una sombra pesada. El estómago de Rosa María ya no emitía ningún sonido. Estaba demasiado vacío para eso. Pero lo que más le dolía era oír los débiles gemidos de sus hijos. Alicia había dejado de llorar. Simplemente se acurrucaba en un rincón, chupándose el pulgar con la mirada vacía. Miguel intentaba mantenerse fuerte, pero su mirada era distante, apagada. Julián se acurrucó, sujetándose el estómago, y murmuró: «Mami, me duele aquí». Rosa se arrodilló a su lado y pasó suavemente la mano por el vientre de su hijo. «Lo sé, mi amor. Mami encontrará algo, ¿vale? Solo dame un poco más de tiempo». Con el cuerpo cansado y las piernas pesadas, salió del cobertizo con paso firme. Necesitaba encontrar algo, lo que fuera. En el camino, pasó junto a un matorral cerca del camino y buscó en el suelo bajo las piedras. Encontró una cáscara de plátano seca y una mazorca de maíz picada por pájaros. Ni siquiera consideró llevárselas. Siguió caminando, más lejos de lo habitual. El sol comenzaba a salir tras las montañas, pero no calentaba nada. El mundo parecía indiferente a su sufrimiento. Los coches pasaban a lo lejos, indiferentes, levantando polvo. Después de casi una hora caminando por senderos y caminos, vio una bolsa de plástico rota cerca de una cerca vieja. Dentro, 2 tortillas secas, desecadas, pero enteras. Probablemente alguien las había tirado. Rosa dudó un momento.
Se le llenaron los ojos de lágrimas. La dignidad gritaba en su interior, pero el amor por sus hijos hablaba más fuerte. Recogió con cuidado las tortillas, como si fueran oro, y las envolvió en la tela de su delantal antes de correr de vuelta al cobertizo. Cuando llegó, los niños estaban despiertos, pero demasiado débiles para hablar. Rosa se arrodilló en el suelo, partió las tortillas con las manos y las dividió en pedazos iguales. No comió. Se sentó en un rincón, observando a sus hijos masticar lentamente, como si saborearan un banquete. Cada bocado era una victoria. Una confirmación de que, incluso en el fondo, había pequeños milagros. Alicia levantó la vista y sonrió débilmente. «Gracias, mamá». Rosa apretó la mano de su hija y respondió. «Dios escuchó nuestra hambre, mi amor. Él nunca olvida». Pero al caer la noche, el miedo regresó. ¿Y si al día siguiente no quedaba ni una migaja? ¿Y si los niños se enfermaban? ¿Y si invadían el cobertizo? Las preguntas se acumulaban, sofocando la poca paz que aún conservaba. Se sentó en el suelo húmedo, apoyó la espalda contra la pared y contempló el cielo oscuro y estrellado. Las nubes se habían disipado, pero en su interior la tormenta seguía rugiendo. Con manos temblorosas, aferrado al rosario de cuentas rotas que había conservado como herencia de su madre, Rosa habló en voz baja, casi un susurro dirigido hacia arriba. «Si el Señor aún está conmigo, muéstramelo. No pido riquezas, no pido una casa grande, solo pido lo mínimo para seguir adelante. Solo soy una madre que no quiere ver a sus hijos morir de hambre. Si el Señor aún escucha a las madres, entonces dame una señal, cualquier señal». Cerró los ojos, dejó que las lágrimas cayeran libremente y permaneció allí durante largos minutos, en silencio, hasta que el sueño la venció. Temprano en la mañana se despertó sobresaltada por un sonido extraño. No era lluvia, no era viento, era un motor. Un estruendo lejano proveniente de la carretera. Se levantó de un salto, se acercó a la grieta del cobertizo y echó un vistazo. Vio luces, el faro de un camión. Y más que eso, vio que el vehículo reducía la velocidad, se detenía y se apagaba. Un hombre salió, miró a su alrededor como si buscara algo. Rosa se quedó paralizada. Su corazón se aceleró. No sabía quién era ni qué quería, pero algo en su pecho le decía que esa era la respuesta. Una respuesta que no venía de los hombres, sino de Dios. El camión se acercaba lentamente, como atraído por algo que solo el corazón podía explicar. Rosa María, con la mirada aún cansada, observaba todo a través de la grieta del muro. El vehículo se detuvo unos metros delante del cobertizo. Oyó el sonido de la puerta al abrirse y luego pasos firmes sobre la tierra mojada. El hombre era alto, vestía un abrigo grueso y un sombrero de ala ancha. Llevaba una hogaza de pan y una botella de café. Miró a su alrededor y, como si sintiera necesidad, vio el cobertizo. Rosa dudó. No sabía si salir o esconderse. Los niños seguían dormidos, acurrucados bajo la fina tela que los cubría. El hombre, al notar la presencia de alguien, gritó con voz firme pero suave. ¿Hay alguien? Respiró hondo, se armó de valor y abrió la puerta con cuidado. «Buenos días, señor», dijo en voz baja, con la mirada baja. El camionero sonrió. «Buenos días, señora. Anoche vi humo. Pensé que podrían ser personas necesitadas». Intentó explicarse, rápidamente, sin entrar en detalles. «Solo estamos de paso, no tenemos dónde quedarnos». El hombre observó su rostro cansado, su cabello recogido al azar, sus ojos hundidos por la vigilancia nocturna. «¿Cuántos somos?», preguntó. «Somos 5, mis 4 hijos y yo». Asintió, miró la camioneta y regresó con una pequeña bolsa de pan duro
y 2 vasos desechables. Se los entregó a Rosa con delicadeza. No es mucho, pero es todo lo que puedo dar ahora mismo. Ella le dio las gracias, con la voz entrecortada por la emoción. No sabes cuánto ayuda esto. Mientras repartía el pan entre sus hijos, que empezaban a despertar, él observaba la escena en silencio. ¿Fuiste tú quien hizo ese pan que vendías ayer en el camino?, preguntó con curiosidad. Rosa asintió. Lo hice con la poca harina que me quedaba. Intenté venderlo, pero solo 2 personas lo compraron. El hombre sonrió. Yo fui una de ellas. Ella lo miró sorprendida. Vi tristeza en tus ojos, pero también vi algo más fuerte. Fe. Rosa guardó silencio un momento mirando a sus hijos. Miguel ayudaba a Alicia a tomar su café, y Julián compartía el pan con su hermana menor. La escena era tan sencilla, pero llena de significado. Esto es todo lo que me queda, respondió. La fe en que Dios sigue cuidándonos. El camionero dio un paso al frente. ¿Sabes? Yo también he dormido en el suelo. He pasado hambre, pero nunca he visto una madre como tú. Tienes una luz, señora, una luz que ni esta lluvia puede apagar. Rosa sintió que le ardían los ojos. Esas palabras fueron como un bálsamo para su herida abierta. Por primera vez en días, sintió que algo se agitaba en su pecho. No era dolor, era esperanza. Entonces sacó un billete doblado del bolsillo y se lo entregó sin contemplaciones. Quédate con el cambio de ayer, te servirá para conseguir más harina. Rosa dudó. No puedo aceptarlo, señor, ya nos ha dado demasiado. Pero él insistió. No doy limosna, estoy invirtiendo en su fe. Dios envía ayuda de muchas maneras. Y hoy me usó a mí. Ella tomó el dinero con manos temblorosas. Gracias, que Dios te lo pague el doble. El camionero simplemente sonrió, se puso el sombrero y se despidió. Sigue adelante, llegarás lejos. Y con eso volvió a subirse a su camioneta y se fue, desapareciendo por el polvoriento camino. Rosa se quedó quieta un momento, observando el rastro que dejaba el vehículo. Sintió algo diferente en ese instante, algo que no podía explicar con palabras. Fue como si el cielo le hubiera dado una leve señal, como si Dios, a través de un desconocido, hubiera respondido a su plegaria. Apretó el dinero en sus manos, miró a sus hijos y con voz más firme dijo, «Comencemos de nuevo, hoy». Y mientras el sol comenzaba a salir en el cielo, una llama se encendió en su interior. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era el comienzo de una semilla que se estaba plantando, una semilla llamada esperanza. Esa mañana, antes de que el primer gallo cantara, Rosa María ya estaba levantada. En silencio, para no despertar a sus hijos, encendió con cuidado la vela que sostenía un vaso roto, la única fuente de luz en el oscuro cobertizo. Con el pelo recogido en un moño apresurado y las manos encallecidas por el frío, amasó con una paciencia que nace de la fe. La harina escaseaba, el agua estaba fría y la leña que encontraba siempre estaba húmeda. Pero aún así, persistió. Respiraba hondo con cada vuelta de masa entre los dedos, como diciéndose a sí misma, «Hoy también estará bien. Dios proveerá lo necesario». Después de preparar las tortillas y los panes sencillos, los envolvió en un paño limpio y los colocó en una cesta improvisada de paja. Con un gesto amable, llamó a sus hijos. «Vengan, mis amores, ya empezó el día». Se levantaron en silencio, aún somnolientos, pero sin quejarse. Cada uno llevaba algo: una botella de agua, un banquito de madera, el paño que usaban para sentarse junto al camino. El viaje fue largo. Caminaron casi media hora hasta llegar al punto por donde solían pasar los camioneros. El suelo aún estaba húmedo por las lluvias anteriores,
y el aire traía ese olor a tierra y esperanza mezclados. Rosa armó su pequeña estructura con una caja boca abajo cubierta con una tela floral descolorida. Colocó los panes a la vista y se sentó, llamando a sus hijos. Disfrutaba de la brisa matutina con la cabeza en alto, como si cada brisa fuera una respuesta divina. Con voz suave pero firme, gritaba a los transeúntes: tortillas caseras, pan fresco, hecho con amor. La mayoría pasaba sin mirar. Algunos apresuraban el paso, fingiendo no oír, y otros, con ojos llenos de juicio, lanzaban palabras duras. «Mendigar con niños, qué vergüenza. Busquen un trabajo». Pero Rosa no respondió. Bajó la mirada, puso las manos en el regazo y murmuró para sí misma: «Lo mío, Dios lo proveerá. No necesito justificarme». Cada día era una prueba, no solo de resistencia física, sino de fe. La humillación dolía, pero no dejaba que sus hijos lo notaran. Por fuera, su sonrisa era dulce. Por dentro, su corazón era un campo de batalla donde se batían en duelo la esperanza y el agotamiento. A veces pasaba toda la mañana sin vender ni una sola hogaza de pan. Salía el sol, llegaba el calor y las tortillas se enfriaban. Entonces Rosa empezaba a ofrecer productos con descuento. «Compra 2 por el precio de 1. Son fresquitos». Aún así, había días en que regresaba con la cesta casi llena, y esas noches compartía con sus hijos las mismas hogazas de pan que nadie quería comprar. Comía despacio, sin mostrar tristeza. Siempre decían: «Hoy no ha sido mucho, pero mañana quizás sea mejor». Miguel, el mayor, comentó una vez mientras regresaban: «Mamá, ¿por qué nadie quiere comprarnos?». Rosa lo miró y respondió con ternura: «Porque todavía no han entendido que lo hecho con amor vale más que el oro. Pero Dios les tocará el corazón, hijo mío, siempre lo hace». Julián, más tranquilo, le apretó la mano con fuerza. Sentía que su madre decía la verdad, incluso cuando el mundo parecía contradecirla. Esa misma tarde, mientras Rosa se preparaba para empacar, un joven se detuvo en su motocicleta. Se quitó el casco, miró los panes y preguntó: «¿Son estos los famosos de la carretera?». Ella sonrió sorprendida. «¿Famosos? No lo sé, pero los hicieron con fe». El joven compró 5, pagó el doble y dijo: «El camionero que los recomendó dijo que tienes las manos benditas. Vine a ver». Rose le dio las gracias con un nuevo brillo en los ojos. Él sintió que algo había cambiado en ese momento. No era solo una venda, era como si una corriente comenzara a formarse, invisible, silenciosa, pero poderosa. Una corriente de bondad despertada por la fe inquebrantable de una madre que no se había dado por vencida. Ella aún no lo sabía, pero ese gesto sería el primero de muchos. Y allí, entre el polvo del camino, Dios comenzaba a proveer de maneras que nadie podría haber imaginado. Los días pasaban, y la sencilla rutina de Rosa María junto al camino comenzó a transformarse casi sin que ella se diera cuenta. Todavía se despertaba a las 4 de la mañana, todavía amasaba con las manos frías y horneaba el pan con leña húmeda, pero ahora, al llegar a su puesto, se sentía algo diferente en el aire. 1 o 2 camioneros la saludaban desde lejos. Algunos se detenían directamente en su dirección, bajando las ventanillas con una sonrisa en los labios. «Señora Rosa, ¿tiene tortillas calientes hoy?», preguntaban, y solo eso le reconfortaba el corazón, como si una respuesta silenciosa de Dios recibiera allí mismo, entre migajas de harina y fe. Uno de ellos, llamado Armando, era un hombre sencillo, pero de mirada sincera. Bajó de la camioneta y se sentó en el taburete que Rosa había improvisado con una caja de fruta volcada. «Sabe, doña Rosa, he recorrido esta ruta durante años.
He comido todo tipo de pan, pero el suyo me transportó a la casa de mi madre, a cuando me esperaba en la puerta con un delantal floreado y el olor a pan recién salido del horno. Rosa guardó silencio. Sus palabras despertaron un recuerdo latente. Continuó, conmovido. Han pasado 10 años desde que se fue, pero hoy la sentí viva de nuevo. Ella simplemente asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás sea Dios usando mis manos, señor Armando. Solo lo hago con amor. El camionero dejó el doble del pago, miró a sus hijos jugando con piedras al borde del camino y dijo: sigan adelante, no se detengan. Hay algo especial en lo que hacen. Y no era el único. Otros empezaron a comentar en gasolineras, áreas de descanso y en las radios de aficionados que usan los conductores para comunicarse. ¿Alguna vez te has parado en la curva de la higuera? Hay una mujer allí. Hace tortillas que parecen oraciones. ¿La mujer del cobertizo? Vaya, eso no es comida, es consuelo. Los rumores corrieron más rápido de lo que Rosa imaginaba, llegando incluso a quienes nunca habían pisado ese tramo de carretera. Los aldeanos también empezaron a escuchar. Un malus principio con recelo, la que echaron de casa de su marido, ahora vende pan. Pero poco a poco, la curiosidad venció al prejuicio. Algunas mujeres iban allí diciendo que solo estaban de paso, pero terminaban comprando, preguntando por la receta, queriendo saber cómo lograba mantener sola a sus hijos. Rosa nunca se presentó como una víctima. Siempre decía: fue Dios quien me sostuvo hasta ahora. Un señor en bicicleta, procedente del pueblo vecino, se detuvo y pidió 3 tortillas. Mientras comía, observó sus gestos, la delicadeza con la que cuidaba a sus hijos, el cuidado que mostraba a sus clientes, la forma en que acomodaba cada pan sobre la toalla de tela como si fuera una joya. Doña Rosa, alguien habló de usted en el mercado del pueblo. Dijeron que su pan sabe a milagro. Ella rió sin entender. No es un milagro, señor, solo harina, agua y oración. Realmente no entendía lo que estaba sucediendo. Solo sentía, en lo profundo de su corazón, que algo nuevo florecía. Su fe, silenciosa, la que la había sostenido durante noches frías y estómagos vacíos, ahora echaba raíces en los corazones de desconocidos. Era como si Dios amplificara su voz, usando lo sencillo para tocar lo profundo. La gente no venía solo por el pan. Venían por su presencia, por la paz que emanaba incluso sin decir una palabra. Y eso no se puede enseñar. Se transmite. Un día, al caer la tarde, un hombre se bajó de un coche elegante, diferente de los camiones y bicicletas comunes en ese tramo. Llevaba un sombrero claro, una camisa limpia y zapatos que no combinaban con el suelo lodoso. Miró a Rosa con sereno interés. ¿Es usted la tortillera? Ella asintió, sorprendida. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Él sonrió levemente y respondió: de hecho, tal vez pueda ayudarle. Su presencia era diferente. Algo en su tono de voz, en su mirada. Rosa percibió que había algo más que curiosidad. Había un propósito, y en ese momento, sin saberlo, algo que estaba a punto de cambiar su vida acababa de llegar. El elegante coche aparcó lentamente a la sombra de la higuera torcida, como si no quisiera llamar la atención. Era un vehículo distinto a los que solían detenerse allí. Los camioneros tocaban la bocina suavemente al pasar, curiosos, pero no aminoraban la marcha. Rosa María estaba acomodando las hogazas de pan sobre la toalla cuando vio que se abría la puerta trasera y de dentro descendía una mujer de porte firme, con el pelo perfectamente recogido, gafas de sol y un vestido sobrio y sin pretensiones. 2 pasos detrás, un conductor la acompañaba en silencio,
pero ella lo despidió con un ligero gesto de la mano. Sus zapatos de tacón se hundieron ligeramente en el barro, pero ella continuó sin dudar. Miró a su alrededor atentamente, como si buscara algo más profundo que pan en venta. Rosa se levantó de inmediato. Nunca había visto a esa mujer. «Buenos días, señora», dijo con respeto, pero sin sumisión. La mujer se quitó las gafas con delicadeza y respondió: «¿Es usted Rosa María, la que vende tortillas aquí todos los días?» Rosa asintió levemente. «Sí, señora, soy yo. ¿Quiere comprar algo?» La mujer la observó en silencio un momento. Sus ojos se posaron en los niños sentados bajo el árbol, jugando con piedritas y rascando la tierra con ramitas. Miró las hogazas de pan, las manos callosas de Rosa, la sencilla cesta cubierta con un mantel floreado. Y luego murmuró, como hablando consigo misma: «Es más de lo que esperaba». Sin presentarse aún, la visitante señaló uno de los taburetes de madera improvisados y preguntó: «¿Puedo sentarme?». Rosa se sorprendió un poco, pero respondió amablemente: «Por supuesto, es sencillo, pero está limpio». La mujer sonrió por primera vez. «Es más limpio que cualquier cosa que haya visto en lugares mucho más lujosos». Se sentó elegantemente, cruzó las piernas lentamente y se colocó el bolso en el regazo. Rosa permaneció de pie, sin saber qué hacer. La mujer se dio cuenta. «Puedes sentarte también. Quiero escuchar tu historia, desde el principio». Y entonces Rosa contó su historia, sin exageraciones, sin adornos, solo la verdad. Desde la muerte repentina de su esposo, la injusta expulsión de casa, el cobertizo frío, los días de hambre, el pan seco repartido entre sus hijos, los juicios en el camino, la persistencia silenciosa, las oraciones susurradas en las madrugadas. Habló de su primer camionero, de la venta que parecía caridad, pero era esperanza disfrazada. Habló de cómo aprendió a sonreír incluso con el estómago vacío, y de cómo poco a poco Dios abrió un camino donde solo había piedras. Doña Elena, que hasta entonces había escuchado en absoluto silencio, mantuvo la mirada fija en ella todo el tiempo. No la interrumpió, no parecía tener prisa, simplemente escuchó. Cuando Rosa dejó de hablar, quizá por vergüenza de revelar tanto o porque sentía que ya era demasiado, se hizo el silencio entre las dos durante unos segundos. Doña Elena respiró hondo, tenía los ojos llorosos, pero no lloró. «¿Sabes lo que vi mientras hablabas?», dijo en voz baja. «Me vi a mí misma, hace 30 años». Rosa la miró sorprendida. Doña Elena continuó: «Yo también me quedé atrás. Tuve que empezar de cero con una niña pequeña vendiendo tortas de maíz en las ferias. Tenía frío, tenía hambre, oía insultos, pero en aquel entonces nadie se detenía a escucharme, nadie me tendía una mano». Extendió la suya, apoyándola en las manos de Rosa. «Pero lo superé, y cuando lo superé, le prometí a Dios que si alguna vez conocía a alguien como yo, haría las cosas de otra manera». Rosa no supo qué decir, simplemente apretó suavemente esa mano extendida, sintiendo una mezcla de alivio e incredulidad. Doña Elena volvió a mirar a sus hijos, luego al cobertizo a lo lejos, y luego dijo con firmeza: «Ya no necesitan volver allí. A partir de hoy los ayudaré, pero no por lástima, es porque me recordaron quién era, y me hicieron recordar lo que Dios hizo por mí. Ahora le toca a Él hacerlo por ustedes». Rosa intentó hablar, pero le falló la voz. Las palabras se desvanecieron. Él simplemente bajó la cabeza y asintió. Ese momento no fue un favor, fue una respuesta, un reencuentro entre dos mujeres moldeadas por el dolor, unidas por algo más grande que la casualidad. Y allí, sin promesas vacías, pero con la firmeza de quien ha caminado por el desierto, doña Elena
comenzó a reescribir el destino de toda una familia. A la mañana siguiente de la reunión, doña Elena regresó al cobertizo con el chofer, trayendo algo cubierto con una lona azul atada con cuerdas. Rosa y los niños estaban afuera, como siempre, preparándose para otro día de viaje. Al ver acercarse el coche, los pequeños corrieron hacia su madre. «¡Es ella, mamá!», dijo Julián con los ojos brillantes. Rosa se quedó quieta, con el corazón acelerado, intentando comprender qué podría estar detrás de esta visita repentina. Doña Elena bajó del coche con la misma expresión firme, pero esta vez con una sonrisa contenida en los labios. Le hizo un gesto a Rosa y señaló la lona. «Quiero que la veas con tus propios ojos». El conductor retiró la lona con cuidado, dejando al descubierto un carrito de madera clara con ruedas de hierro, compartimentos organizados, un toldo de tela a rayas e incluso un espacio especial para mantener el pan caliente. Rosa se llevó las manos a la boca. «No puede ser», murmuró, sin poder contener la emoción. «Es tuyo, Rosa, y el sitio ya está asegurado, ahí mismo, cerca del mercado. Un buen sitio, concurrido, todo el día. Allí te verán y te escucharán». Los niños se acercaron encantados. Alicia se subió al escalón del cochecito y sonrió. «Parece una casa de juguete, mami», exclamó Rosa. Pero no era un grito de desesperación, era de gratitud, de alivio, de reconocimiento por todo lo que había soportado hasta entonces. Tocó la madera como se toca un milagro y dijo con voz firme: «Prometo honrar cada detalle de este lugar, y les enseñaré a mis hijos a nunca olvidar de dónde vienen». Esa misma tarde, Rosa, con la ayuda de sus hijos, colocó el pan y las tortillas en el carrito nuevo. El toldo daba sombra, y el aroma a pan recién hecho se extendía con facilidad. Los transeúntes se detenían a mirar. Una mujer del mercado se acercó, tomó un trozo y dijo: «Este pan está buenísimo». Rosa le dio las gracias con una sonrisa. Los clientes empezaron a regresar, uno a uno. Algunos reconocieron a Rosa del borde de la carretera. Otros vinieron por curiosidad, pero todos se quedaron por el sabor. Y, sobre todo, por la energía que irradiaba. En tan solo unas semanas, las ventas se duplicaron. Lo que antes era mera supervivencia comenzaba a convertirse en estabilidad. Rosa podía comprar fruta fresca, ropa nueva para sus hijos e incluso restaurar algunas cosas viejas. Miguel ayudaba a su madre a organizar los frascos. Alicia limpiaba las bandejas con delicadeza. Julián ya conocía el cambio de memoria. Era un negocio pequeño, sí, pero lleno de dignidad y fe. No había lujos, pero había amor en cada detalle. Y eso se sentía. Mucha gente empezó a comentar: «No es solo el sabor, es la fe en este pan». Rosa escuchaba y sonreía, pero en su interior sabía lo que significaba. Era la respuesta de Dios en forma de levadura, harina y sudor. Era la oración que hacía en las noches frías, respondida en las mañanas soleadas en el mercado. Una mañana, mientras atendía a un señor mayor que pidió tortillas y pan de leche, Rosa oyó una voz familiar a sus espaldas. «¿Tú, Rosa María?». Se giró lentamente, sintiendo un nudo en el corazón. Allí, frente a ella, estaban Dolores y Ernesto, los mismos que la habían desalojado a ella y a sus hijos de la casa de su esposo meses atrás. Estaban visiblemente diferentes. Su ropa ya no era nueva. Sus rostros estaban marcados por la tensión. Dolores sostenía una bolsa con provisiones básicas. Ernesto parecía avergonzado. No respondió de inmediato, solo los miró a los ojos, sin ira, pero con la firmeza de quien ha sobrevivido al abandono. Dolores se aclaró la garganta. «Nos enteramos de que estabas aquí, nos enteramos de tu comida, de las filas, de la ayuda que recibiste». Rosa lo interrumpió con suavidad. «El carro no cayó del cielo, pero vino como una respuesta de Dios».
Ernesto intentó sonreír, pero la vergüenza era mayor. La vida ha cambiado mucho para nosotros. Las cosas ya no son como antes. Rosa respiró hondo. Estabas enfrentando el pasado, pero ya no era la mujer del cobertizo. Ahora era un testimonio viviente de que la fe transforma, eleva y honra, e incluso sin decir una palabra más, ambos comprendieron. La vida había dado un giro, y allí, junto a sus hijos, con las manos llenas de pan y dignidad, Rosa había triunfado. Unas semanas después del inesperado reencuentro con Dolores y Ernesto en el mercado, comenzaron a correr rumores por las calles del pueblo. Se rumoreaba que la casa donde Rosa María había vivido durante años, la misma donde crió a sus hijos hasta la muerte de su esposo, estaba en venta. El motivo: las deudas, acumuladas por quienquiera que se hubiera apoderado de la propiedad, deudas que los familiares no podían pagar, por mucho que intentaran ocultarlas. Era como si el destino, con su silenciosa precisión, estuviera ajustando cuentas poco a poco. Rosa recibió la noticia por una clienta. Mientras acomodaba el pan en el carrito, una señora mayor comentó, como si charlara distraídamente: «Dicen que esa casa vieja va a ser subastada. Los dueños ni siquiera pudieron conservar la fachada». Rosa dejó de acomodar la tela por un segundo. No respondió, pero en su interior algo se agitó. No albergaba deseos de venganza, pero esa casa se había construido con el sudor de ella y su esposo. Cada pared, cada ladrillo, cada pieza de ese hogar guardaba historias que nadie podía borrar. Y aunque había aprendido a empezar de cero, eso conmovió una parte profunda de ella, la parte que no olvida. Al día siguiente, mientras entregaba un pedido a una clienta fiel, vio a Dolores entrar al mercado. Sus pasos eran más cortos, su rostro más pálido, su mirada esquiva. Llevaba una pequeña bolsa con provisiones básicas. Al ver a Rosa detrás del carrito, dudó. Bajó la cabeza y cambió de rumbo, como si llevara el peso de su propia decisión. Rosa no dijo nada. Simplemente continuó atendiendo amablemente a la clienta que elogió su pan. «Señora Rosa, su pan parece tener oraciones mezcladas en la masa». 2 días después, un funcionario de la fiscalía local acudió al mercado con una citación. Rosa debía comparecer ante el juzgado municipal la semana siguiente. El motivo: la casa que anteriormente había pertenecido a su marido estaba en litigio. Alguien había cuestionado el origen de la propiedad y planteado la posibilidad de que parte de la casa perteneciera legalmente a Rosa. «Ha sido citada a declarar», dijo el funcionario, entregándole el sobre. Rosa lo sujetó con cuidado. Sintió un escalofrío en el estómago, pero no de miedo. Era como si el tiempo le diera la oportunidad de reclamar lo que siempre había sido suyo, por derecho. El día señalado llegó temprano al juzgado, acompañada de Miguel, su hijo mayor, que ya tenía 12 años, con una camisa limpia y la carpeta de documentos que Rosa siempre había guardado con esmero. Dentro había recibos de materiales de construcción a nombre de su esposo, fotos antiguas de ambos construyendo la casa cuando aún estaba en la fase de albañilería y testimonios escritos de vecinos de toda la vida que recordaban la época en que ella ayudaba a cargar cubos de cemento, barría el suelo de la obra y cuidaba el jardín con sus propias manos. En la sala, el ambiente era frío y formal. Dolores estaba sentada al otro lado de la sala, acompañada de una abogada. No la miró a los ojos. El juez, un hombre de mediana edad de mirada atenta, escuchó pacientemente cada argumento. Cuando le tocó hablar a Rosa, se puso de pie con dignidad. «Señoría, no estoy aquí buscando venganza. Solo quiero justicia. Ayudé a construir esa casa con mis propias manos, de rodillas, mezclando cemento y fe.
Esa casa no era solo suya, era nuestra. Miguel le entregó los documentos al asistente del juez. El silencio inundó la sala durante unos minutos mientras los examinaba. Luego, alzó la vista, miró a Rosa con firmeza y dijo: «No solo tienes un derecho legal, tienes una historia grabada en cada pared de esa casa, y en este tribunal la historia también tiene valor». La frase sonó como una sentencia que resonó más profundamente que cualquier decisión judicial. Era un reconocimiento, era la verdad, era Dios, una vez más, escribiendo en líneas que solo la fe comprende. Aún no había amanecido cuando Rosa María dejó su delantal doblado sobre la silla de paja y se dispuso a regresar a aquella casa, pero esta vez no llevaba bolsas rotas ni una olla abollada. Llevaba la llave que el propio juez le había entregado, junto con la sentencia firmemente firmada. La casa construida con amor y esfuerzo es de ti y de tus hijos. La frase aún resonaba en su interior como un susurro de justicia tardía pero certera. Miguel la seguía de cerca, sosteniendo el maletín con los documentos. Ya no era el niño que temía al hambre. Era un hijo orgulloso de su madre que, en silencio, había triunfado. Al acercarse a la puerta oxidada, la misma que había estado cerrada con llave años atrás, Rosa se detuvo unos segundos. El corazón le latía con fuerza. Los recuerdos volvieron como un vendaval, los gritos, la lluvia, las miradas frías de quienes la habían ahuyentado con sus hijos en brazos. Pero ahora, allí de pie, era diferente. No albergaba ira en su corazón, sino fe. No quería venganza, solo quería devolver a ese lugar la paz que una vez residió allí. Giró la llave con suavidad. La cerradura se cerró con un clic. La verja se abrió. El patio estaba cubierto de maleza y las paredes cubiertas de polvo, pero era el mismo terreno donde una vez había soñado con un jardín, donde había visto a Alicia dar sus primeros pasos, donde su esposo solía sentarse por las tardes a pelar fruta y charlar con los vecinos. Entró despacio, examinando cada rincón como si reconociera a un viejo amigo dormido. Miguel empujó la puerta de la sala. El aire era pesado, sofocante, pero familiar. «Todo sigue igual, mamá», dijo con los ojos muy abiertos. Rosa caminó hasta el centro de la habitación, se arrodilló en el suelo y pasó la mano por el suelo de madera rayado. No dijo ni una palabra, solo respiró hondo. En silencio, empezó a limpiar. Se quitó el pañuelo de la cabeza y lo usó para sacudir los muebles. Barrió los rincones, abrió las ventanas y dejó entrar el viento. Alicia y Julián llegaron después, trayendo trapos, cubetas y alegría. «Vamos a ponerlo todo bonito, mamá», dijeron al unísono. Y empezaron a fregar el suelo como si lavaran el alma de un cuento. Dolores no apareció. Ernesto tampoco. Nadie se atrevió a impugnar la decisión del tribunal. Quizás por vergüenza, quizás por remordimiento. Pero a Rosa no le importó. No necesitaba testigos de lo que hizo. Su justicia no era ruidosa. Estaba hecha de gestos sencillos, de manos callosas que limpiaban lo manchado por la injusticia, de ojos llorosos, no de dolor, sino de la presencia de Dios en cada detalle de esa reconquista. Mientras limpiaban la casa, algo dentro de ella también se purificaba. Lavó la vieja palangana donde bañaba a sus hijos, colgó los trapos de cocina que aún conservaba y volvió a encender la estufa con cuidado. Preparó tortillas recién hechas, y el olor llenó las habitaciones con la fuerza de un recuerdo feliz. Era como si la casa también recordara quién era, como si cada pared reconociera la voz que regresaba allí para cantar suavemente mientras preparaba el café de la tarde. Al caer la noche, Rosa extendió sábanas limpias sobre los colchones que doña Elena les había enviado antes. Por primera vez desde la muerte de su esposo,
Los niños dormirían en camas de verdad. Camas con almohadas suaves, mantas calentitas y olor a jabón nuevo. Alicia miró al techo, bostezando. «Parece que el cielo ha vuelto, mami». Rosa se sentó a su lado acariciándole el pelo. «El cielo nunca se fue, hija. Solo nos esperaba para que volviéramos a casa con el corazón entero». Miguel apagó la luz. El silencio inundó la habitación, pero no era el silencio del abandono. Era el silencio de la paz, de la justicia hecha sin gritos, de la victoria ganada con fe y humildad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, todos durmieron profundamente. La casa, por fin, volvió a ser su hogar. Y Rosa, la mujer que una vez fue expulsada por una tormenta, ahora descansaba bajo el techo que ella misma había ayudado a construir, como su legítima dueña, como una madre restaurada, como una mujer honrada por Dios. Despertar de nuevo en aquella casa, con la luz del sol entrando por las ventanas limpias y el aroma a café inundando la cocina, parecía un sueño que Rosa María aún no había asimilado del todo. Los primeros días se despertaba antes del canto del gallo, caminaba descalza por la casa y tocaba las paredes, como confirmando una vez más que no era una ilusión. Poco a poco empezó a renovar las habitaciones con sencillez, nada de lujos. Reemplazó las tejas rotas, pintó las paredes con la ayuda de sus hijos, cosió cortinas nuevas de telas baratas, pero elegidas con cuidado. Compró muebles usados en el pueblo vecino, restaurando cada pieza con sus propias manos, como hacía con todo lo que el mundo intentaba desechar. Y aunque ya tenía un hogar de nuevo, Rosa no abandonó sus raíces. Conservó el viejo cobertizo, el mismo donde lloraba en las noches más frías, donde alimentaba a sus hijos con lo poco que Dios le enviaba. Lo mandó limpiar y cubrió el techo. Transformó el espacio en una pequeña bodega para guardar ingredientes y herramientas de trabajo. Cuando alguien le preguntó por qué no lo derribó, respondió con firmeza: «Porque fue allí donde Dios habló más fuerte. Quiero recordar cada día de dónde venimos». En la nueva rutina, los niños mayores comenzaron a ayudar con entusiasmo. Miguel, que ya tenía 13 años, se encargaba de los repartos. Subía a su bicicleta y repartía pedidos de tortillas frescas a pequeños negocios y vecinos que no podían salir de casa. Julián era la mano derecha de su madre en la cocina. Conocía la consistencia exacta de la masa, la temperatura ideal para el horno de leña, y le encantaba que los clientes elogiaran el sabor. «Él hizo esto hoy», decía Rosa con orgullo, señalando a su hijo, quien, avergonzado, ocultaba su sonrisa tras el paño que usaba para limpiar la encimera. El pan y las tortillas de Rosa se hicieron tan famosos que el ayuntamiento organizó una pequeña feria para mujeres emprendedoras y ella fue una de las primeras invitadas. Al llegar, sintió el peso de su ropa sencilla en contraste con las mujeres bien vestidas, pero no se dejó intimidar. Llevaba la misma calidez de siempre y en su voz la seguridad de alguien sostenido por algo más grande que las oportunidades, la fe. Después de este evento, fue invitada a dar una breve charla en un centro comunitario. Las mujeres del pueblo se reunieron para escucharla hablar sobre cómo empezó a vender al borde del camino, sobre los días en que ni siquiera había harina y sobre los primeros clientes que pagaron más por el sabor que por el precio. Una joven madre se acercó después de la reunión y le preguntó: «¿Cómo lograste no rendirte, incluso con niños pequeños y sin nadie cerca?» Rosa tomó suavemente la mano de la joven y respondió: «Porque nunca estuve sola. Fue Dios, siempre fue Dios. Incluso cuando el mundo me cerró las puertas, Él me mostró una grieta y por ahí yo entraría.
Sus palabras los conmovieron profundamente. Algunos lloraron, otros prometieron emprender sus propios negocios con lo que tuvieran a mano, aunque solo fuera fe y valentía. Los días transcurrían con más ligereza. Rosa no vivía para las apariencias, sino para el significado. Plantaba hierbas en el jardín, le enseñaba a Alicia a preparar té con hojas de limón y cocinaba con alegría. Las comidas sabían a gratitud. Lo que antes era escasez, ahora era compartir. A menudo preparaba raciones extra para donar a vecinos mayores o niños hambrientos, pero nadie se enteraba. Lo hacía todo en silencio, como quien entiende que la verdadera generosidad no necesita testigos. Y cada vez que alguien la elogiaba, ya fuera por su fuerza, resiliencia o humildad, Rosa sonreía, bajaba la mirada y respondía con la misma frase que había pronunciado desde sus días en el 1500. Almacén, fue Dios, siempre ha sido Dios. Pero lo que pocos notaron fue que la verdadera transformación no estaba solo en las paredes de la casa ni en el nuevo carrito de compras. El mayor cambio había ocurrido en su interior. En lugar de dolor, ahora residía paz. Donde antes había habido miedo, floreció un propósito, y el corazón que una vez había sido aplastado por la injusticia, ahora latía con un ritmo de plenitud. Una plenitud que solo conocen quienes se sostienen en la fe. Rosa María caminaba lentamente por el patio, sintiendo la tierra firme bajo sus pies, la misma tierra donde una vez había llorado, de rodillas, implorando respuestas que parecían no llegar. Ahora era allí donde recogía albahaca, romero y menta para sazonar las comidas del día. Había una paz silenciosa en cada uno de sus gestos, como si todo su cuerpo hubiera aprendido a respirar con más ligereza. El dolor que una vez la había acompañado como una sombra constante no había desaparecido por completo, pero se había transformado. Ya no era una carga, era una raíz, un recordatorio de que todo lo que había enfrentado no era un castigo, sino una preparación. Una mañana, mientras barría la puerta principal, Miguel se acercó con una hoja de papel en la mano. «Mamá, mira lo que escribí en la escuela. Era sobre una mujer que admiramos». Rosa tomó el papel con cuidado y leyó los primeros versos de un poema sencillo, pero profundamente verdadero. Era viento y era raíz. Gritaba en silencio, caía de pie. Incluso en la oscuridad se iluminaba. No pudo evitar sonreír. «¿Se trata de mí?» Michael asintió. «No sabes cuánto ha cambiado todo para nosotros». Apretó el papel con fuerza, como quien sostiene una herencia inconmensurable. Era la prueba viviente de que nada había sido en vano. Cada noche de hambre, cada humillación silenciosa, cada oración susurrada en la oscuridad, todo había dejado una huella. Pero no una huella de dolor, sino de fuerza, de propósito. Rosa comprendió ahora lo que antes parecía imposible de aceptar. Dios no la había abandonado. De hecho, la estaba preparando. Era como si hubiera excavado en lo más profundo de su corazón para plantar allí algo eterno. Y esa semilla, regada con lágrimas y fe, floreció en frutos que trascendían lo visible. En el mercado, los clientes ya no la veían simplemente como una vendedora. Muchos la llamaban un ejemplo, una mujer sabia, una inspiración. Una señora mayor que solía comprar con ella se le acercó una tarde y le dijo: «Pasé por un dolor similar, pero solo después de escuchar su historia tuve el valor de empezar de nuevo». Rosa sonrió con dulzura. «Fue Dios, señora. Siempre fue Él. Simplemente seguí caminando». La mujer le apretó la mano. «Pero usted caminó con fe, y eso lo cambia todo». Los niños crecieron con la mirada puesta en lo esencial. Ya no pedían juguetes caros ni ropa de moda. Pedían ayuda, aprender, entender cómo su madre lograba ver milagros donde otros solo veían polvo.
Una noche, Alicia le preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca te rendiste?». Rosa la abrazó fuerte y respondió con dulzura: «Porque incluso cuando caí, Dios me sostuvo desde dentro. No lo vi, pero lo sentí, y eso fue suficiente». Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su vida hablaba por sí sola. La mujer que había sido expulsada en medio de una tormenta con sus hijos en brazos era ahora un símbolo de esperanza para todo un pueblo. Y aunque la justicia humana le había devuelto su hogar, fue la justicia de Dios la que le devolvió la dignidad. Rosa había aprendido en la práctica que quienes siembran la fe en tierra firme cosechan milagros donde nadie jamás imaginaría. Y más aún, comprendió que los milagros no caen del cielo como un rayo. Nacen en el silencio de la resistencia, en la calidez de una oración sincera, en el paso dado, incluso sin tierra firme. Sus cicatrices no se borraron, permanecieron como huellas de una batalla, pero ya no dolían. Eran un recordatorio viviente de que el sufrimiento no la definía. Lo que la definía era su resistencia, cómo, incluso al borde del abismo, no extinguió la luz que llevaba en su corazón, y por esa razón se sostuvo hasta el final. Si esta historia te conmovió, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite creer de nuevo. Porque la fe continúa y Dios nunca deja de sorprender. Ahora te invito a ver el siguiente video y a dejar que Él te hable una vez más.